presidente Carlos Andrés Pérez dice la verdad al país. Y luego fuimos al Fondo Monetario Internacional, a sabiendas de que representa unas políticas, pero que no son las políticas de un directorio de una institución europea, que es la política de todos los países en desarrollo. Ese Fondo Monetario Internacional representa al Mitterrand socialista, a la Thatcher conservadora o al presidente Bush de los Estados Unidos. De manera que ir al Fondo Monetario Internacional no es una opción, es la única opción que tiene un país que agotó sus reservas internacionales. Hoy necesitamos que el fondo nos dé lo que nos pertenece a los venezolanos de nuestras cuotas como miembros de ese organismo que rige las relaciones económicas internacionales. No los defraudaré. Fortaleceré con mi vocación de servicio y la de mis colaboradores la confianza que Venezuela ha puesto en mí. Venezolanas, venezolanos, ustedes y yo, todos, estamos orgullosos de ser venezolanos. Venceremos las dificultades. Manos a la obra. En el sector del Valle las cosas se han complicado a medida que la mañana ha transcurrido y pueden escuchar ustedes a través de nuestros micrófonos y ver a través de nuestras imágenes cómo los efectivos militares también se han hecho presentes en este lugar para tratar de contener esta especie de... Toda historia consta de un principio y un final. El Caracazo tiene sus antecedentes en hechos políticos y económicos que devinieron en cambios sociales a lo largo de la década de los 80. En 1980 a 1989, cuando sucede el famoso Caracazo, Venezuela atravesaba una situación político-económica muy distante de las realidades que se vivían en el pueblo. El pueblo estaba sometido a una contingencia política del seguimiento de los partidos tradicionales del país, como era Acción Democrática y COPEI, y por supuesto de los gobiernos nefastos que ya tenían sus antecedentes en Venezuela, como el gobierno del doctor Rafael Caldera. Siempre las situaciones políticas están dadas por la situación económica de una determinada sociedad. Entonces la sociedad venezolana no escapa a esa manera de poder, a esa metodología para poder saber qué está pasando en una década de un país. El inicio de la década de los 80 estuvo marcado por el neoliberalismo. La devaluación de la moneda sería conocida como el Viernes Negro. De esto solo la élite gobernante y grupos económicos salió sin daños mayores, mientras la mayoría de los venezolanos sufrió el impacto de políticas neoliberales. La tormenta se acercaba. Ante la grosera deuda externa que se había generado desde el gobierno de Luis Herrera para acá, pasando por el gobierno de Lucinchi, a Venezuela, según el Fondo Monetario Internacional, no le quedaba otra alternativa que aplicar con absoluto rigor esa receta del Fondo Monetario. Puede decir que en los últimos 30 años en Venezuela no hubo inversiones. Cuando usted oye a algunos políticos decir es que en Venezuela no han llegado las inversiones de capital para que haya trabajo, es que no les interesa hoy. Ellos no les interesa sino el capital financiero que llegue a un país, obtenga una alta ganancia y luego se regrese. Esos capitales que andan girando por todo. Esa política comienza en Venezuela en la década del 80 y prueba de ello es que el 17 de febrero del 83 viene el Viernes Negro, porque un país que estaba buscando un desarrollo capitalista por la vía industrial y de golpe le impone un sistema financiero donde los capitales se desplazan de la zona industrial. Usted vio que, por ejemplo, los terratenientes se convierten en banqueros y los industriales se convierten también en banqueros, porque es el capital financiero el que da mayor utilidad con el menor esfuerzo.
Además de una crítica situación económica, el pueblo venezolano sufría persecuciones políticas. Las masacres de Cantaura, El Amparo y Yumare representan episodios macabros de los gobiernos de la época. Y la provocación no era de palabra, era de hecho, es decir, matar a la gente, es decir, disparar a los sindicatos. Y eso obligó a los sectores revolucionarios a tener que crear autodefensas. Solo nos equivocamos que las autodefensas debían haber sido en la zona urbana, porque Venezuela había cambiado. Es decir, los campesinos eran muy pocos. Había habido un cambio, una migración del campo hacia la ciudad, y eso no lo entendieron. El movimiento revolucionario no entendió eso. En Mérida sí hubo varios movimientos durante el 84, 85, 87, el 13 de marzo del 87, cuando asesinaron al estudiante Carvalho Cantor. Aquí estalló un pequeño carcazo que se conoció como el Buen Merideñazo. Entonces, esa facilidad que había de pronto en Caracas no la había en Mérida. Eso se puede ver como un antecedente de ese movimiento del Caracas. Y en el mismo 89, aquí para el momento de la celebración del Día de la Juventud, el 12 de febrero del 89, aquí hubo manifestaciones violentas y tenían que ver con una protesta ante el gobierno que se acababa de instalar. Pero quizás la explosión social comienza a raíz de las elecciones de 1988. Una promesa dada por quien fue electo presidente en ese momento, de una Venezuela nueva, una Venezuela cambiante, un hombre que prometió las mismas bondades de su gobierno inicial y que no tenía fórmulas reales económicas para poderle dar esa situación de bienestar al país. Que esta lucha del pueblo El 27 de febrero del año 89, las masas salen a la calle para quebrar la estructura que podríamos llamar la estructura de desarrollo capitalista y neoliberal en el país. En el caso de las medidas económicas, ese era el célebre paquete que tenía el fondo, ¿verdad? Había que empezar a aumentar algunos bienes, y en el caso de Venezuela la gasolina, porque según ellos era injustificable mantener ese precio de la gasolina sin importar las consecuencias que pudieran tener. Recuerden que el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial eran sencillamente los cobradores que tenían la banca extranjera de la deuda externa en nuestros países. 27 de febrero de 1989. El pueblo reacciona. 27 de febrero es un día marcado. Fue el despertar del pueblo que mantuvieron callado. Fue una bomba de tiempo, ese día explotado en la cara oligarca del horrible pasado. Ese horrible pasado con gobiernos fascistas, asesinos letales, salvajes capitalistas. Todo fue por los reales, por la mente egoísta de algún despiadado neoliberalista, pero el pueblo reacciona. El 27 de febrero de 1989 comienza en Guarenas una revuelta social que se convirtió en el principio del fin de una historia marcada por un sistema capitalista que por medio de políticas neoliberales mantenía a un pueblo sumido en la miseria. El detonante fue el incremento del precio de la gasolina. Los transportistas aumentan los precios de los pasajes. La pobreza y el hambre agobian a los venezolanos. Los salarios no alcanzan para vivir. Rabia, impotencia se juntan y el pueblo sale a la calle a protestar. El 89 de febrero 27 se detona el Caracazo, lo recuerdan y lo sienten. Toda la gente dijo que el hambre es muy difícil, por eso fue a la calle a consecuencias de la crisis. La causa
Entonces nosotros, como trabajadores del volante, estamos respetando la decisión de la central, porque es el organismo que en este momento nos está representando. Y por lo tanto, en esta mañana, en horas de la mañana, sostuve una reunión con el presidente del Consejo Municipal del Distrito Plaza, donde le hice saber que la decisión que había tomado la central y estamos tomando los trabajadores obedece a una medida justa, una decisión justa, puesto que a nosotros se nos aumentó la gasolina, se nos aumentaron las unidades, se nos aumentaron los repuestos y el aumento que se nos está dando, que es el 30%, casi estamos seguros que ese aumento de 30% va a estar vigente durante 7 o 5 o 7 años. La revuelta se generaliza y rápidamente llega a Caracas y a todo el país. La consigna, el pueblo arrecho reclama su derecho, se hizo sentir. El gobierno de turno suspende las garantías constitucionales. El ejército y la policía disparan asesinando a cientos de manifestantes. Hasta ahora, la cantidad exacta de muertos se desconoce. Algunos datos revelan que fueron más de 3.000 las víctimas. El imperialismo y la esperanza de un paquete que quedó para ellos mismos. Fascistas ladrones que en ese tiempo habían bastante. Tan jodido manda el pueblo y con el pueblo el comandante. ¿Entendiste? El pueblo despertó, ya no somos los de antes. Recuerda que los cerros bajan y bajarán. Recuerda que mi pueblo más nunca dormirá. El hambre y la miseria que se han quedado atrás. Recuerda, soberano, tu voz no pueden callar. Recuerda que los cerros bajan y bajarán. Recuerda que mi pueblo más nunca dormirá. El hambre y la miseria que se han quedado atrás. Recuerda, ¿cuántas personas hay graves? no pueden